Ahora sí estamos al aire, bienvenidos a Ventana Crítica. Hoy tenemos la visita de profesión periodista, pero perfectamente es el emblema más significativo de toda la habla hispana en lo que se refiere a redes sociales, en este caso a YouTube, el investigador de historia, el legado español y de toda la hispanidad, como es don Patricio Alonso. Bienvenido a nuestro canal, don Patricio, y para mí, de más está decirle que es un honor tenerlo acá de visita y contar ahora con esta honorable amistad de poder cultivarla y Dios nos permita muchos años poder estar en contacto y apoyándonos en esta causa que a todos nos mueve como es la hispanidad. Alberto, para mí es un gusto y en el caso tuyo que sos venezolano, porque yo tengo primos y tíos venezolanos, lamentablemente están en la diáspora, ¿no? En el exilio. Algunos creo que están en Dominicana porque tengo que retomar contacto, otros están en Miami. Y en estos años en Buenos Aires, yo como docente, tuve varios alumnos venezolanos y algo que me sorprendió, me dio mucha pena por Venezuela. Porque yo digo, de haber perdido los mejores cuadros profesionales, porque todos los estudiantes venezolanos que tuve eran educados, cultísimos. A mí me sorprendió un nivel cultural muy alto como el que los argentinos nos jactábamos décadas atrás. Y con un fino sentido del humor, los caballeros muy galantes, las niñas muy, muy educadas. Incluso en un colegio, el que estaba a cargo del kiosco donde se venden golosinas, era venezolano, y yo charlaba con él, un hombre muy culto, muy educado, y me dio mucha pena la cantidad de gente tan capaz que se ha ido, ¿no es cierto?, profesionales. Me contaba un día el historiador colombiano Pablo Victoria, y dice, vos sabés que Colombia siempre creía que no teníamos petróleo, y hubo miles de técnicos de PDVSA que huyeron a Colombia, y se empezó a hacer prospección y descubrieron petróleo. Hoy Colombia tiene el petróleo que necesita para su consumo, me dice. ¿Vos podés creer que ahora tenemos petróleo? Me dice, en Colombia que nunca había habido. Se consideraba que no había. Y, y estos genios venezolanos consiguieron. Así que para mí es un gran gusto y mi solidaridad, mi afecto y mis oraciones para el gran pueblo de Venezuela, que en la guerra de Malvinas se ofreció a venir a combatir en las trincheras junto a nosotros. Por esas idas y venidas que tuvo la guerra no llegó a tiempo, pero me acuerdo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas dijo, tenemos las 3 Fuerzas Armadas en condiciones de ir a combatir por aire, mar y tierra, y los paracaidistas venezolanos. Usted tiene un cuerpo de paracaidistas que parece que ya eran veteranos, habían tenido un combate con cubanos o con quién, pero querían venir a combatir sí o sí. Bueno, porque además tienen sus Malvinas, que es la región del Esequibo, ¿no? De hecho, yo estoy en un grupo de WhatsApp que dice el Esequibo es venezolano. Y yo creo que lamentablemente, bueno, no pudieron venir, pero creo que para los soldados argentinos hubiese sido un orgullo y un honor tener soldados venezolanos combatiendo en las trincheras. Así es. Es una pena de esta patria grande, desdibujada, y que ha generado un desgarro y un desamparo espiritual, ¿no? Hace un rato me contaste un poco tu paso por Buenos Aires, que me gustaría que se lo cuentes al público. Sí, antes de comenzar, me hacías acordar a las cosas comunes que tenemos, ¿no? Argentinos que se acordaban de determinados músicos del Caribe, y nadie veía a ninguno como extranjero, ¿no? Así es. Fíjese que le contaba un poco para los seguidores de Ventana Crítica y su canal. Conversábamos antes de iniciar la tertulia al aire de una experiencia que para mí es muy significativa, y en su momento, en 2 ocasiones que estuve de visita en Buenos Aires por razones de trabajo, tuve la oportunidad de visitar 2 lugares en los que se presenta una puesta en escena bailable y por supuesto cantada del tango como tal. Una de ellas es en el barrio del Abasto, como usted me acotaba,
No recuerdo el nombre del teatro. Un teatro, o sea, muy sofisticado. O sea, el lujo era así como que sin límites. Y recuerdo que en esa ocasión la mayoría de personas que estaba al menos esa noche visitando esa función eran de origen asiático. El otro lugar, en el otro viaje que hice a Buenos Aires, porque esa es otra cosa que siempre nos dicen a quienes vamos de visita a Buenos Aires, si vas una vez, vuelves, seguro. Y yo volví, y en esa segunda ocasión visité otro lugar, y ese sí recuerdo el nombre, Señor Tango, se llama el lugar. Sí. Señor Tango, bueno, yo de allí salí llorando, literalmente, y le comentaba a don Patricio, y comparto con la audiencia, el significado y los sentidos que fue para mí visitar esos dos lugares, porque ya mi papá, reunido con Dios allá en las alturas, mi papá le decía yo a don Patricio que todos los 24 de junio, en conmemoración de la desaparición física de Carlos Gardel, en casa se escuchaba solamente la música que interpretaba Carlos Gardel. Eso era desde la mañana hasta la noche. Allí y así yo aprendí a amar el tango. Y en esas dos ocasiones que no podía dejar de ir a esos lugares, al menos fueron los que me recomendaron en esa ocasión. Imagino, hay muchos, y ahí además tengo entendido, usted me podrá contar más en detalle, de que no fui a los lugares donde realmente veo la puesta en escena genuina del argentino, del tango, que es en lugares abiertos y no necesariamente en teatros. El hecho cierto es que la puesta en escena allí en Señor Tango es un coso cerrado en el que sí, a caballo inician la puesta en escena, inician la escenografía, o sea, el espectáculo como tal. Y yo recuerdo con mucho sentir esas dos visitas a Buenos Aires, y para mí va junto con pegado el hecho de que esté hoy celebrando y llevando al aire este programa en mi canal, que para mí es un lujo, y se lo agradezco mucho a usted, don Patricio, por estar aquí con nosotros. Yo usted que me recuerdo, el Señor Tango, que creo que queda en la calle Florida, si mal no recuerdo, porque alguna vez estuve, y es un teatro precioso, realmente es un lujo, y me imagino que vos estuviste también en la esquina del Morocho. Sí, sí. La esquina del Morocho, el Morocho es por Carlos Gardel, algunos me han dicho, pero que era de raza negra, no, pero se lo conocía como el Morocho del Abasto, en realidad tenía pelo negro retinto, ¿no? Y ahí está una estatua de Gardel, si mal no recuerdo. Claro, exactamente, una estatua muy linda, y Gardel, que se llamaba Gardés, con ese final, y se pronunciaba Gardé, y su madre se llama Berthe Gardé, o sea, Berta Gardés, españolizado. Y él iba al colegio Pío IX de los Salesianos, en el barrio de Almagro, un colegio donde fue uno de mis hermanos, un colegio técnico, y en el coro tenía de compañero a Seferino Namuncurá, aquel indio araucano, hijo y nieto de caciques araucanos, y en aquel momento contaba que un día Seferino le pregunta, ¿pero vos cómo te llamas? ¿Gardel o Gardés? No, yo me llamo Gardés, pero Gardel me gusta más, suena mejor, era más musical. Que es un apellido que existe en España. Yo conocí unos Gardel y me dijeron, no tenemos nada que ver, nosotros somos los verdaderos Gardel, era Gardés. Por supuesto, hay toda una discusión si nació en Tacuarembó, en Uruguay, o si nació en Toulouse, en Francia. Hay una partida de bautismo en Toulouse, donde figura, ¿no?, la partida de bautismo de Gardel. Pero bueno, estas cosas con los uruguayos es bastante común. Hay algunos que insisten en que San Martín nació también en un lugar llamado Pacas, ahí en Uruguay, porque bueno, unos hermanos de él sí nacieron ahí, ¿no? Entonces tenemos esas cosas más bien futboleras con los uruguayos, que los queremos mucho y son una amputación de nuestra patria, ¿no? De hecho, yo me enteré hace poco, conocí para mí el mejor historiador de Uruguay, que siempre criticaba, él decía que se sentía argentino de la banda oriental. Y dice, pero si juega Argentina contra Uruguay, ¿por quién hincha? Por Uruguay, que es mi provincia, pero dice, nosotros somos argentinos, que se llama Guillermo Vázquez Franco. Y un día le pido a un amigo del Uruguay, digo, sí, ¿me lo puedes ubicar a Guillermo? Porque gustaría conocerlo. Entonces le dicen, don Guillermo,
un historiador argentino que quiere charlar con usted. ¿Cómo se llama? Patricio Lons. Lons, dice. L-O-N-S. Sí, sí. ¿Lo conocen? Es que yo también soy Lons. Guillermo Vázquez Franco Lons. Bueno, al final hablamos por teléfono, fue una cosa muy graciosa. Porque claro, yo cada vez que lo veía en un video, decía, ¿a quién me hace acordar este hombre? Alguien me hace acordar. Pero claro, yo entretenido con lo que él decía, un muy buen historiador, y después me cuenta, eres parecido a mi padre. Claro, después, pero es mi viejo, la cara de mi hijo es un poco más gordito, nonagenario como mi padre, son longevos en nuestra familia. Y digo, claro, es parecísimo a mi padre. Y estuvimos charlando, y bueno, él es bisnieto de mi tatarabuelo, o sea, él sería tío imagínese. mío. Entonces, la verdad que fue un gusto. Y bueno, pero volviendo al tema del tango, hay una anécdota muy linda, porque en ese rincón del Morocho, donde está la estatua, en la esquina del Morocho del Abasto, cuando vino Frank Sinatra a cantar a la Argentina en 1981, él tenía, bueno, planificado unos recitales en el Luna Park y también agregó un par de recitales más en el Sheraton Hotel. Pero se reservó una noche para que con su chofer lo lleven a esa esquina. Entonces le llamó la atención, ¿por qué esa esquina? Ella tenía ubicado el lugar y todo. Cuando llega a la esquina, saca de su billetera un ticket de entrada y lo deja ahí y le dice, muchas gracias, señor Gardel. Bueno, obviamente que todo el mundo quería saber qué había pasado. Y él cuenta una anécdota que por algún lado se sabía, pero él la oficializa, que cuando lo que él había dejado era un ticket de entrada a un estudio de radio. Porque en la radio se hacían conciertos y recitales y la gente pagaba para entrar. Yo llegué a trabajar en los estudios de Radio Belgrano, que fue la última radio que tuvo un gran estudio para orquestas. Era impresionante. Entrabas a ese estudio y te quedaba enorme, porque yo, ¿por qué es tan grande este estudio? Porque acá entraba la orquesta, y las radios tenían orquestas pagas, y la gente pagaba entrada para ir a escuchar un recital ahí mismo. Entonces él decía que estando en Nueva York se entera que Carlos Gardel venía a cantar a Buenos Aires. Y la novia, Sinatra se cría en italiano, le dice, tenemos que ir a escuchar. ¿A vos te gusta? Bueno, van a escuchar el recital, termina el recital de Gardel, y la novia lo agarra a Sinatra y lo lleva como fuese del brazo hasta Carlos Gardel. Se presenta, le habla en italiano. Como les pasa mucho, dice, si sos argentino hablas italiano. Me pasó hace poco con una historiadora italiana. Ahora te voy a contar lo de la italiana, genial. Entonces le dice, signore Gardel, il mio fidanzato, Francesco, bueno, para el que no sea italiano, mi novio, fidanzato es novio, fidanzata es novia, tiene dotes para el canto, pero anda en malas compañías, le dice. Siempre se habló de alguna relación de Sinatra y la mafia, pero parece que de joven era peor y él le dedicaba más a asuntos a veces menos nobles que al canto. Y yo insisto que tiene que cantar. Entonces Gardel se queda charlando con él y le dice, mira ragazzo, si la tua fidanzata te dice que tenés dones para el canto, dedícate a eso porque el mal camino no te va a llevar a ningún lado y el arte, si sos bueno, te va a dar muchas satisfacciones. Y Sinatra cuenta que después de esa conversación decidió finalmente dedicarse al canto. Porque él cantaba con sus amigos, pero pensó, bueno, soy como tantos italianos que tienen ese toque lírico, ¿no es cierto? Es un don que tienen. Y bueno, gracias a Gardel se salvó una de las mejores voces, ¿no? Porque te acuerdas que a Sinatra se le llamaba La Voz. ¿Sí? Va a cantar La Voz, era Frank Sinatra. Que tenía, yo creo que era barítono o bajo, pero era una voz que tenía un color muy particular, como la de Gardel, que era bajo. Más bajo, sí, yo los veo más bajo que barítono. Sí, yo creo que no eran barítonos, eran bajos, me parece. Pero sí. Y tenía un color muy particular, que es muy difícil de igualar y que tiene una gran belleza, ¿cierto? Pero porque los tenores todos compiten en el tono fuerte de voz, ¿no es cierto? Que uno recuerda a Caruso, Mario Lanza o Pavarotti como atletas de la voz. Pero estos hombres, o Nino Bravo, pero estos hombres tienen un color muy particular y realmente le han hecho un aporte al arte que creo que se lo debemos agradecer esto. A Gardel
y a Sinatra. Así que mirá qué linda anécdota que nos une con Venezuela vía Sinatra y Gardel. ¿No es Y cierto? Gardel. Bueno, de hecho, usted me sacará del error si no es así. Dicen en Argentina que es un drama dedicarse a cantar tango, porque nunca le llegará a Gardel, al igual o sea, lo que ha sido, lo que significa hoy en día. Y es como Gardel. un paradigma, ¿cierto? Cuando él muere en Medellín, allá en Colombia, en un accidente de aviación, existió el mito de que había sobrevivido, quemado, escondido, ¿te imaginas? Vuelan los mitos. Sí, propio de esa Porque figura. la gente, claro, ¿viste? Acá en la Argentina hay muchos mitos, el mito de Gardel que sobrevivió, el mito de Hitler que se murió, dice que murió en la Patagonia, otro mito, a la gente le gusta, o que el hijo del rey de Francia, Luis XVI y María Antonieta, murió acá con el nombre de Pierre Benoit. Esa es una historia que hasta tuvo pisos sospechosos de realidad. Y yo creo que porque también los argentinos, y bueno, toda Hispanoamérica, ¿no? Sabemos que hemos sido parte de un gran imperio. No tenemos gran conciencia, pero lo intuimos. Esta charla, ¿vos en qué lugar estás en este momento? Orlando, Florida. Mirá vos. De Orlando a Buenos Aires, pasando por Caracas y hablando en español. Entonces, qué gran imperio y qué gran civilización. Esto es como la búsqueda de la felicidad, ¿no? La gente quiere ser feliz porque intuye que el ser humano en algún momento fue feliz. Y en el paraíso terrenal, los primeros padres fueron felices. O sea, hasta el pecado original, hasta que la naturaleza se cae, fueron felices. Entonces, bueno, Patricio, buscar la felicidad. Entrando en lo que podríamos decir es el cuerpo del contenido de este programa, pero antes de entrar en materia, yo me identifico mucho con esta frase que actualmente en varios de sus programas los he escuchado, y es que el acto más revolucionario que puede existir en estos tiempos es casarse, vivir bajo la figura del matrimonio, formar familia, tener hijos y criar hijos, y, Sí. y fortalecer el tema de las tradiciones. Parece paradójicamente en estos tiempos el acto más revolucionario, porque lo que estamos enfrentando, y yo coincido con usted, también siempre lo he escuchado en sus programas, de lo que se trata es de una batalla espiritual. Y, sí, es lo que estamos enfrentando realmente. Mira, a mí me gustó mucho esa anécdota que me contaste de tu padre, que él te hizo valorar un arte, ¿no? Te hizo valorar el tango y a él evidentemente le habrá gustado mucho y a vos te habrá gustado. Y yo también empecé a apreciar el tango por mi padre y un día me hace escuchar a Gardel y me di cuenta que me gustaba ese tono de voz que es como que te acaricia, ¿viste? El alma, ¿no? Y además con muy buena poesía. Los tangos de Gardel y Lepera tienen muy buenas letras. Si vos notás ahí, si se quiere, un resabio, como quieras llamárselo, del siglo de oro español. O sea, vos notás buena factura en la escritura poética, ¿no? Uh-huh. Tal vez un crítico literario denoste lo que digo, pero es por lo menos como yo lo siento. Y esa tradición que tu papá te transmitió, te marcó. Sí. Porque ¿qué hizo? De toda la civilización humana y de todo lo que te habrá enseñado, pero fijó un cariño especial por algo, ¿no? Y cuando una familia tiene alguna tradición, grande o chica, bien fijada en sus costumbres, eso le da un valor distinto a su aprecio por la vida, ¿no? Yo creo que conocer incluso la tradición familiar y la tradición de la civilización de uno es terapéutico. Mi madre me contaba, ella se crió, bueno, sus padres, pero también con su bisabuelo alemán, que era de Prusia Oriental, que vino acá en 1850, date una idea. Yo soy hijo de padres muy grandes. Ella me decía, todos los 25 de mayo, ese día se prendía el hogar a leña en la casa,
y se ponía la bandera argentina y la bandera del Kaiser, ¿te acuerdas que era negra, blanca y roja? Ahora cambiaron el blanco por el amarillo, ¿no? El blanco era el color real. Y ponía la bandera del Kaiser. Y mi madre le quedó patente ese recuerdo. Ella visitó Alemania en la época de la República de Weimar, que Alemania estaba en una pobreza espantosa en el año 1929. Y eso la marcó muchísimo. De hecho, mi madre hablaba un alemán perfecto. Yo la escuchaba desde muy mayor hablar un alemán impecable, ¿no? Y de hecho, hasta yo de chico, yo, bueno, soy conocido como muy hispanista, pero yo tengo un gran amor por Alemania y su cultura, sus gestas, su historia. Y es más, una vez charlando con un periodista alemán jubilado que vivía en la Argentina, me llama un día y dice: Patricio, véngase, que vienen unos amigos míos. Y yo era jovencito, bueno, este hombre ya tenía cerca de 80 años y para mí era fascinante, porque contaba, había estado en la división Cóndor en la Guerra Civil Española, tenía mil anécdotas. Y cuando llegó un avión español, otro alemán y yo. Y este viejo dice que yo lo quería mucho, porque era una fuente de conocimiento. Me dice: he aquí 4 compatriotas. Yo era muy joven y digo: ¿cómo? Wilfred se llama, don Wilfred. Me dice: Patricio, por Carlos V. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. Y me di cuenta, claro, tiene razón. Y esta es una cosa curiosa que a veces me pasa con los españoles. Cuando yo nombro a Carlos V, yo digo: no, Carlos I. Usted es Carlos I, pero para nosotros lo vemos como figura imperial. Aunque era rey de Indias, no era emperador de Indias. Pero nos queda esa imagen de que el reino de Indias y el reino de España formaba parte de un gran imperio. Aunque el Sacro Imperio Romano Germánico era como otra cosa, eran como 2 entidades. Pero nosotros lo vemos juntos, y tal vez por ese sueño añorado de haber perdido un imperio donde los pueblos de América quedamos huérfanos. Nosotros nos vanagloriamos de toda una gesta de independencia, pero como dice el profesor Julio Carlos González, autor del libro La Involución Hispanoamericana, libro que recomiendo mucho, historiador argentino, economista, fue secretario legal y técnico de la presidenta María Estela Martínez de Perón, la primera mujer presidenta de nuestro país. Y él me decía: mira, Patricio, nuestros países tienen soberanía cromática y musical. Tenemos bandera, tenemos himno, pero nada más. Lamentablemente somos naciones sojuzgadas. Y yo cuando digo esto, viste, me critican. Sí, la quiero, justamente porque la quiero y con una gran pasión, porque uno quiere la tierra de uno. Por favor. Yo me imagino cuando vos escuchás Alma Llanera, sí, que a mí me encanta. Yo nací de una ribera del Arauco Vibrador. A mí me encanta esa canción. Yo cuando conocí a Gustavo, digo, esa letra a mí me fascina, ¿no? Y un venezolano dice: sí, pero mira que no es tan importante, y mejor, no sé, pero esa a mí me encanta. Y como que me diga Cielito Lindo. Habrá tal vez mejores canciones mexicanas, no sé, no conozco tanto, pero Cielito Lindo creo que a todos nos gusta, ¿no es cierto? ¿A te gusta? Quienes vivimos en el exilio, que siempre es amargo, siempre es amargo. No hay día en el que uno abra los ojos, le dé gracias a Dios por estar vivo y quiera estar de nuevo en su patria. No hay día que eso no sea así. Y yo abrigo esperanzas que algún día pueda regresar a mí. Usted ahí tiene que rezarle a la Virgen de Coromoto, ¿no? Que es la patrona de Venezuela. Nosotros la nuestra es la Virgen de Luján. Y la Virgen de Guadalupe de México, de toda América, ¿no? Pero hoy nos sentimos medio desamparados, ¿no? Hay un corte en la historia, pero también hay que tratar de que la historia no es un camino lineal de progreso. Tiene cambios, subidas y bajadas, cambios de frontera. Ahora estamos horrorizados con lo que ocurre en Europa Oriental, pero los cambios de frontera en Europa y en América, ¿cuántas veces ocurrieron? Un día yo le decía, en una entrevista que me hicieron acá en radio en Argentina, dice: ¿y si te cambian la bandera? No, yo no me permití que me cambien la bandera. Nunca ocurrió. Sí ocurrió. Esta bandera
y el pendón real y la roja igualda eran las banderas de nuestros mayores, de los abuelos, de nuestros abuelos, de nuestros abuelos. Y son las banderas Bueno, actuales de los estados de la Florida y del estado Alabama, de Alabama, acá. ¿sí? Y en Valdivia, en Chile, y en Chuquisaca, en Bolivia. Entonces, del regimiento Patricios en Argentina. Pero me refiero a que cuando en 1810 los ingleses empezaron a conjurar para hacer la Revolución de Mayo acá en Buenos Aires, si a la gente le hubiera dicho, mirá que nos van a cambiar, nos van a bajar la bandera, nos van a cambiar la bandera, nos van a romper la unidad con el rey. No, ¿cómo van a romper la unidad con el rey? Nosotros estamos con el rey, que yo. Y en 6 años nos habían fabricado como un país aparte. O sea que tenemos una declaración de independencia medio rara, ¿no? Dice independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, sin determinar límites, ni forma de gobierno, ni cultura, ni religión, ni ley, ni sistema legal, ni monetario, ni objetivos. Simplemente rompíamos con Fernando VII, su metrópoli y cualquier otra dominación extranjera. En los poquitos meses estamos en una guerra con Brasil, porque Brasil dijo, bueno, ahora ya que no son parte de España, vamos por la banda oriental, ¿no es cierto? Entonces, quedamos desamparados, digamos, le pegamos a nuestra madre y lo venimos pagando hasta hoy. Ahora, como te decía, la historia no es lineal, tiene sus vueltas y no sabemos si eso puede cambiar totalmente. Es decir, yo veo que en este momento, donde hay gran pesadumbre, la gente temor por una situación sanitaria que está como demasiado inflada, ¿viste? Ahora ya no es importante porque ahora estamos en guerra y mañana va a ser un meteorito, después un cambio climático, después la invasión de los marcianos, algo nos van a inventar para que estemos aterrados. Siempre basados en algo que puede parecer cierto o ser parcialmente cierto, y sobre eso vos montás, para los que somos además periodistas sabemos cómo se puede mentir, ¿no es cierto? Si algo es así, es la puesta en escena de todas esas, por decirlo de alguna manera, falsedades. Así es. Yo creo que digamos, la providencia que Madre de las Naciones tiene reservado un papel para nuestros pueblos. Y nuestros pueblos solamente se pueden salvar si vuelven absolutamente a su raíz y a su tradición. Y entender eso, Porque don Patricio, entender el tema de la tradición en este caso occidental, que claro, por eso vos me hiciste recordar eso, yo que dije del matrimonio. Es que justamente lo más revolucionario para un joven es casarse y tener hijos. Porque todo lo que te hacen los gobiernos, que se han vuelto absolutistas. El ignorante histórico critica el absolutismo de Luis XVI, un hombre que hizo una gran obra social desconocida, por ejemplo, leyes de protección al infante, al sordomudo, al huérfano, muchas leyes que luego fueron creadas o aplicadas 200 años después en Occidente, así que fíjate. Pero no se da cuenta que la democracia es absolutista, dice, no, pero vos votás. No, vos no votás. Vos optás entre 2 o 3 personajes que te ponen en la vitrina. Esta es la vidriera, ¿no es cierto? Este es el fast food de la política, es A o B. Y después le das una participación chiquitita, C, D, F, J, F, G, H, I, viste que son los que sacan medio punto, 1/10 de punto. Pero la democracia como tal se ha vuelto absolutista. fíjese que La gente cree que con esto dice, vos, ¿qué te gustaría? ¿Una dictadura militar? No, porque es lo mismo. Es lo mismo. En vez de votar a un señor de traje, viene un señor con uniforme que tampoco responde a tu tradición. Es decir, hay algún momento que cada tanto aparece un hombre que recibe como el aclamatium popular, ¿no es cierto? El hombre que corta esta cápita de minutio, esta disminución de los derechos ciudadanos que estamos teniendo todos desde hace 200 años. Lo que pasa es el americano común, me refiero a nosotros los hispanoamericanos, desconocemos que hasta la independencia teníamos más derechos, que los indios tenían cabildos y cajas de ahorro propia, que se organizaban
adoptaban buena parte de la cultura española, sobre todo adoptaban la cristiandad, que les daba un sentido a sus vidas. Galeano decía, ahí trajeron la Biblia, pero ellos ya tenían sus religiones. Sí, también los griegos tenían a Palas Atenea, pero cuando Saulo de Tarso le llegó el cristianismo, los griegos dijeron, por acá pasa la cosa. Chao Palas Atenea y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, y lo mismo pasó con los pueblos nórdicos. Si no, no tendrías una santa reina de Suecia como Cristina. Cristina Suecia, vos le decís, no, pero vos tendrías que rezarle a Odín, a Thor. No, muchachos, ya está eso, se acabó. Es decir, y lo mismo le pasó a los aborígenes. Vamos a rezar a Quetzalcóatl, vamos a hacer sacrificios humanos, vamos a comernos a alguien para que mañana salga el sol. No, muchachos, ya está, toda esa barbarie, ya está. Y los indios cuando conocían el cristianismo, después no lo querían abandonar. No, a lo otro no quiero volver. Y algunos iban profundizando, y algunos como el Inca Garcilaso de la Vega, una pluma peruana y española. Perú durante años pidió el retorno de los restos del Inca Garcilaso, que estaban en la Catedral de Córdoba, en España, que volviesen a Perú. De los más emblemáticos, ejemplos del mestizaje. Claro, pues finalmente España como política, restos, exactamente, del imperio. Pero vos sabés que España fue como cortarse un brazo. Porque para los españoles no era un extranjero. De hecho, el Inca Garcilaso nace en Perú, y el Perú era tan España como Murcia o Andalucía o Madrid. Es un poco lo que discutimos a veces son nuestros próceres, ¿no? El embajador argentino en Madrid dijo, bueno, algunos dicen que San Martín es español, y acá algún tonto dijo, ay, qué ignorante, era argentino. No, no era argentino. Cuando San Martín nace en 1778 en la ciudad del pueblito de Yapeyú, en Las Misiones, hoy provincia de Corrientes, y eso era tan España como Navarra, como Bilbao, como Cataluña, ¿cierto? Como Galicia. Así es. De hecho, el 80% de su carrera la hace como militar español. Entonces, bueno, lo importante acá es que si un joven, ¿por qué es importante que se case? Porque cuando un hombre se casa, un hombre y una mujer se casan ante Dios, se están comprometiendo a traspasarle a sus hijos 2000 años de civilización cristiana, 2400 años de civilización griega y romana. Entonces el padre que dice, bueno, yo a mi hijo le voy a transmitir civilización y cultura, porque España nos trae el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Es una frase, bueno, que yo he puesto en boga y un poco en moda, y hay un montón de youtubers, pero no es mía. Muchísimos historiadores, décadas y décadas antes que yo la dijeron, ¿no es cierto? Un día yo la pensé y creí que había logrado una conclusión brillante, y después descubrí que lo habían dicho, que yo, Julia María, no sé cuántos historiadores, pero bueno, porque en el fondo llegás a conclusiones similares cuando vas en busca de la civilización. Entonces, y esa civilización greco-romana, con la fe de Tierra Santa, es la que nos dio lo mejor a nuestros pueblos, y los pueblos aborígenes dieron lo mejor de sí mismos, que fueron sus almas, su empeño laboral, su trabajo, su sentido musical, su habilidad para construir. Nunca he visto un hombre más habilidoso para construir una casa que un albañil paraguayo, por ejemplo. Sí, Paraguay se destaca por esa habilidad y por la música, el toque del arpa, viste que son unos arpistas extraordinarios los paraguayos, son impresionantes. Sí, son conocidos en el mundo al menos en el mundo hispano, yo como hispano, la tradición del arpa allí en Paraguay. Quería hacer una lectura breve de un párrafo del libro La tradición liberal y el Estado, de un autor español, don Dalmacio Negro. Dalmacio Negro es uno de los poquísimos, porque en materia del Estado, personas que hayan estudiado la historia del Estado casi que biográfica, no abundan mucho. Y yo me he detenido a leer su obra
Y encontré algo acá en este libro del que le estoy hablando, La tradición liberal y el Estado, de don Dalmacio Negro, y quisiera conocer sus comentarios de lo que él considera es en la línea del tiempo, en la cronología, el nacimiento de Occidente como tal. Le leo y A ver. exacto. Leo a don Dalmacio Negro de su libro La tradición liberal y el Estado. El destino de Europa como régimen político se prefiguró en Grecia, no solo porque inventasen los griegos la política, sino porque a partir de Grecia, decía Ortega, la historia entera de Occidente es un bloque unitario, el cual ha sido lo que ha sido, es decir, que ha pasado en esa historia lo que ha pasado, porque hace 27 siglos los hombres de Grecia resolvieron adoptar una cierta forma de pensamiento. La cultura occidental nació allí cuando, en el tiempo de las guerras médicas, adquirieron por primera vez los griegos conciencia de su separación del mundo asiático y percibieron que poseían un distinto concepto de la vida y una distinta escala de valores de los que contenían las grandes culturas arcaicas de origen oriental o de origen del antiguo oriente, quise decir. ¿Qué opinión le merece? Y es así. Los griegos no solo eran atletas del cuerpo, eran atletas del pensamiento. Y ellos analizan el logos, ¿no? El ser. Y creo que sacan a buena parte del mundo de las penumbras, ¿no? Y su civilización tiene influencia en todo el Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, hay una ciudad italiana que se llama Nápoli, ¿no? Pero Nápoli en realidad la italianización de un nombre griego es Neópolis, ciudad nueva. O sea, fíjate hasta dónde toda Sicilia en el fondo es de origen griego, parte del norte de África, bueno, Alejandría obviamente, pero realmente fueron personas que se dedicaban a pensar, se pusieron a pensar y en base a eso a actuar. Y en base a eso crear un Estado, crear una civilización, y muy orgullosos. La gesta de Leónidas en las Termópilas, en esa gesta, en las Termópilas, en Platea, antes en Maratón, en Salamina, todos esos lugares, se salvó Occidente. A Leónidas habría que hacerle un monumento en cada plaza de Occidente. Así como tenemos algún prócer nacional, vernáculo, las ciudades tendrían que tener alguna calle que lleve su nombre. Somos desagradecidos con ese genial espartano. Y no entendemos que en realidad es un prócer de todos nosotros. Justamente una vez me hicieron una entrevista sobre el caso de Leónidas, porque un periodista argentino comparó al director técnico de la selección con Leónidas. Entonces me preguntan, ¿quién era Leónidas? Y Leónidas es un prócer nuestro. Entonces hay un tonto puso, no, si nosotros tenemos próceres como Güemes, que no vas a comparar. Con Leónidas se salva Occidente. Si no, no sé si España hubiese existido como tal, no sé si Colón hubiese llegado a América, no sé si se hubiese construido una civilización en América. Ese hombre, ese gigante, rescató nuestra cultura, la salvó. Yo diría que fue un brazo de Dios ante el error, ante el mal, ante la barbarie, ¿no? Entonces, creo que tenemos que profundizar mucho en aquellos principios que son el resultado de usos, hábitos y costumbres con los cuales nuestros pueblos se empezaron a formar. Y esos usos, hábitos y costumbres fueron creando una cultura. El filósofo argentino Alberto Huela dice, ¿qué es la cultura? La capacidad que tiene el hombre de tomar de la naturaleza lo que la naturaleza por sí sola no te da. Es decir, Dios te da el árbol, el hombre tiene que hacer el mueble. Y entonces con esos usos, hábitos, costumbres que definen una cultura, a eso en algún momento se desarrolla la lengua y a eso se le agrega la religión. Y ahí ya tenés una civilización. Y de la civilización, luego la organización política, que fue básicamente la monarquía tradicional
y las primeras cortes, que fueron las primeras asambleas. Entonces creo que por ahí es por donde nosotros tenemos que ver por dónde nosotros nos encarrilamos al sentido de nuestra civilización. Y los griegos, bueno, tan inteligentes que fueron, después de desarrollar el logos y el principio de la lógica, el principio de la filosofía, que asumieron con mucha lógica y con naturalidad el verbo encarnado, que es el acto más extraordinario en la historia, ¿no? Lo más extraordinario de la historia no es que un hombre haya caminado en la luna, que es un acto extraordinario, pero lo más extraordinario es que Dios haya caminado entre nosotros. Vos pensás que los apóstoles se tuteaban con Dios, comían y desayunaban con él. Me decía, mira, Patricio, terminemos rápido porque viene Dios para que le haga una nota. ¿Cómo te explico? Patricio, ¿Cómo te y explico, Patricio, que actualmente tengo que contar porque viene Dios? Y digo, bueno, caramba. no es Le poca dejo cosa, espacio. ¿No es o cierto? es Uno todo se en la siente vida. chiquitito. O te pregunto, ¿me dejás colarme en la entrevista? Si lo puedo saludar. Entonces, y esa es la realidad sobre la que se basó la humanidad, ¿no? Por eso, mira, acá hay una frase por acá que rescaté de Regina Garrigou-Lagrange, un sacerdote católico que decía: la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Y hoy estamos en una sociedad que no ama. Está viendo que el presidente de Francia, porque ahora toda la prensa dice que hay un malo, ¿no? Pero a ver, veamos lo que tenemos más cerca de casa, ¿no? El presidente de Francia aprobó una ley por lo cual el Estado se reserva el derecho de encarcelar a todo padre y multarlo si el padre le aconseja a su hijo no cambiarse de sexo. Un chico dice, papá, me quiero cambiar de sexo. Y el padre dice, no, mirá, hijo, no te conviene. Y el chico está en derecho de denunciarlo, y al padre le corresponde una multa carísima, impagable, y además la cárcel. Incluso, ok. Entonces, con lo cual, ni siquiera va a poder generar dinero para pagar la multa. La operación no importa, se la paga el Estado al chico, y el tema es que se sabe que muchos de esos chicos después se arrepienten, ¿no? Porque, viste, la adolescencia cambia de opinión de tantas cosas. Ahora, ¿qué clase de Estado democrático dice? No, porque lo hacemos en base a nuestros principios. ¿Pero cuáles principios? No, porque el principio de la tolerancia, ¿sí? Toleran porque no creen en nada y porque no aman. Y por eso terminan odiando a los padres de familia. Y en el fondo, a ver, cuando hablamos de la familia, la organización de la civilización del Estado, ¿qué es? Es como un cuerpo, es como una cebolla que tiene varios cascos, ¿no? Bien al medio, adentro, va la madre embarazada. Sobre ella van los niños, sobre ella el esposo, con capas de protección. Sobre esa capa viene la cultura, el trabajo, la religión, la lengua. Luego viene el Estado. Y luego viene la defensa, incluso militar. En el fondo, ¿por qué un país debe tener defensa militar? Porque tiene que proteger de afuera hacia adentro, y lo que está más adentro es la madre con un hijo. Por eso en situaciones de guerra, los hombres se quedan a pelear y dicen a la mujer y a los chicos como ustedes a correr. Con lo puesto, o con un botellón de agua y algo de comida, con lo que puedan, y a escapar, mientras nosotros tratamos de parar. Esa es la tendencia natural de todo padre de familia. Ahora, Entonces, y eso es lo que el Estado hoy castiga, ¿no? Y en la castiga actualidad, y hasta opinar de esto puede castigar, ¿no? en la actualidad, sí, precisamente ese tema, el tema del Estado, que yo creo que a mí me gustaría hacer un programa más adelante con usted, entre, para hablar de la relación y de la historia, por supuesto, entre la Iglesia y el Estado. Soy un convencido de que el principal enemigo de la Iglesia es el Estado. Pero eso es un tema Sí. para, eso es un tema para otro programa. Hoy yo quisiera,
de la iglesia de nosotros, ¿no? Los estados se han vuelto enemigos nuestros ¿sí? y no nos permiten ni siquiera defender nuestra propia civilización, nuestra cultura, lo que amamos. ¿Quién mejor que Y yo no para podemos enseñarle a mis decidir hijos? sobre nuestra salud, incluso. O sea, No podemos decir sobre eventualmente, nuestra salud, pero nuestros hijos, ¿viste? Te dice una cosa, no, si no haces esto, te pasa esto, esto, esto. Me hace acordar el capítulo 13, versículo creo que 17 del Apocalipsis, que dice, no podrás ni comprar ni vender si no tenés la marca de la bestia. ¿Y quién es el Estado ahora para hacerse dueño de mi vida? Dueño de exacto, mi vida no puede ser, porque entonces, digamos, el ciudadano que se siente perseguido por el Estado tiene el derecho a la resistencia. De hecho, las constituciones amparan el derecho a la resistencia, ¿no? don Patricio, y entendiendo que en mucho la civilización occidental es la historia del Estado, no se podría interpretar en estos tiempos que la crisis de la civilización occidental es parte o consecuencia de la crisis que vive el Estado como figura de lo político. ¿Qué papel juega la hispanidad como parte de Occidente? Es la hispanidad, como lleva el nombre este programa, es la hispanidad el verdadero Occidente. Sí, la hispanidad es el verdadero occidente y los estados se han olvidado de la civilización a la que pertenecen. Por eso se vuelven opresores, se vuelven Totalitarios, absolutistas, totalitarios, así es. exactamente, porque ya no reconocen la entidad del ser. En el fondo, ¿qué es la tradición? Es la observación de la realidad y definir que la única verdad es la realidad. Y ahora no, ahora es lo que fulano se perciba. Entonces, viste, si se percibe tiburón, delfín o mojarrita, no sé, hay que poner una tina de agua en la casa para que viva, ¿no es cierto? Y contar, hay una ley, no sé si era creo en Canadá, donde si una persona decidió cambiar de sexo esta mañana y uno lo llama por lo que ve, dice, no, la otra persona debería adivinar que esa persona cambió de sexo. ¿Cómo voy a adivinar? Vos me decís que sos venezolano, y yo doy por sentado. ¿Viste? A ver, si vos tenías ganas claro, bromear y había nacido en Costa Rica, pero yo no puedo andar adivinando, ¿no es cierto? O que decís, sí, soy venezolano, pero desde hace 2 minutos que amo mucho más a Costa Rica, y vos deberías saberlo, ¿sabes? ¿Cómo puedo? ¿Viste? Entonces, el progresismo, hijo de Gramsci definió lo que había que destruir. ¿No es cierto? Hay que destruir la iglesia, hay que destruir esto, hay que destruir aquello. Parece ser que en su lecho de muerte se arrepintió y pidió un sacerdote, ¿no? Eso los comunistas deberían saber. Pero esa pérdida de sentido de la realidad es el mundo moderno, que pretende un progreso sin fin. En ese progreso sin fin llevo la idea de que puedo cambiar de identidad, puedo matar a mis hijos, ¿no es cierto? Porque de hecho hoy la ley le permite a los padres matar a sus hijos, permite el filicidio, o puedo matar a mis padres en su lecho de enfermos, permite el parricidio. Una sociedad como esa, ¿qué garantía tiene de continuidad? Mato al anciano que sé que me transmitió amor y conocimiento. Más allá de los casos individuales, uno dice, no, pero a mí mi papá no me quería, no, pero estamos hablando de cómo se transmite la civilización más allá de los casos individuales. Y mato a mi continuidad. Me quedo solo. Y algún padre dice, no, no, yo maté a mis padres y maté a uno de mis hijos, pero el otro sobrevive. Y ese hijo, cuando sea grande, que perdió a su abuelo porque su padre decidió matarlo, perdió un hermano porque su padre decidió matarlo. Y capaz que con su padre lo meten en un geriátrico que se arregle. O sea, ¿qué amor va a tener ese chico por su padre? Un amor egoísta, puede ser, ¿no? Que el padre le pagó la carrera universitaria, le compró un departamento, pero no amores reales, no amores entendidos en el sentido de la transmisión de una civilización, de un valor, de una creencia, de una fe, de una lengua. Yo creo que mucho daño ha hecho a la civilización la destrucción del idioma. Los pueblos hispanohablantes deberíamos volver a conocer a las grandes plumas del siglo de oro español.
¿Sabe ¿Quién qué? fue Alfonso de Sabio? ¿Quién fue Quevedo? ¿Quién fue Góngora? ¿Quién fue Cervantes? ¿Quién fue Lope de Vega? Te aclaro que yo no soy un especialista en eso, pero me gustaría hacerlo, ¿no? Pero Y veo un montón de jóvenes que en algún momento me preguntaban ¿a quién debería leer? Y uno, por su inquietud, dijo, léete todo lo que encuentre Alfonso el Sabio. Me lo encuentro seguido, este muchacho se leyó todo lo que había sobre Alfonso el Sabio, me da explicaciones, me da clases. Y es un placer escuchar, es un chico que tendrá, que yo, 25, 26 años, no es un chico ya, pero... no, Entonces, hoy el ahí, Estado no, ha decidido hacer tabla rasa con la cultura, con el idioma, con la religión, con la verdad. y nosotros Dice, como hispanos, yo pienso ah, que podemos agregar otro adversario en esta batalla. Se lo escuché al filósofo argentino Alberto Vuela. He leído y lo sigo de alguna manera sus contenidos. He leído algunos libros. Y él deja a secas y en claro que mientras nosotros los hispanos no entendamos, no comprendamos que el mundo anglo y que en este caso la, la forma de ver el mundo y la forma de incluso interpretar y nosotros hacernos entender a través de nuestra lengua es una batalla. Por ejemplo, a mí me toca vivir por ahora en los Estados Unidos. Y el tema de hablar español en cada lugar en el que yo pueda hacerme entender en español es ganar espacio y es ganar esa batalla. Un poco así se lo entendí a Alberto Vuela. Él decía, en la medida en que nosotros logremos expresarnos en todos los espacios, en todos los ámbitos que nos sea posible en nuestra lengua española, nosotros esa guerra la vamos a estar ganando, porque quien no entienda, y sobre todo nosotros los hispanos, quien no comprende que los niños que están naciendo acá de origen hispano van a llegar al final de sus días siendo hispanos, indistintamente que jurídica y legalmente pasen a ser ciudadanos de este país. Entonces, que esos niños pierdan la lengua, pierdan una tecnología, como también lo llama un crítico literario español, Jesús Maestro. Él habla de que los lenguajes son tecnologías y quien maneje más tecnologías tiene más ventajas de competir en mejores condiciones en el ámbito en el que se desarrolle. Entonces, caramba, si los hijos nuestros, hispanos, que aprendan el inglés, está muy bien, perfecto, tienen que hacerlo, no les toca de otra, pero no pueden perder el español. Y entonces, un le da poco, una herramienta intelectual. muchas de nuestras generaciones hemos creído que vamos a ser gringos y no lo vamos a hacer. Indistintamente que esos No, niños nazcan en este país, sean ciudadanos estadounidenses, no habrá forma de que sean como tal gringos, van a ser hispanos, así de simple. Ahora, bueno, cumplir las leyes, a llevar adelante un proceso de insertarse en el proceso cultural, en el proceso del aprendizaje, pero no podemos olvidar de dónde venimos, porque no vamos a saber a dónde vamos. Quisiera leerle rápido, antes de seguirlo escuchando, don Patricio, de este autor español Alberto Gil Ibáñez, y de su libro, Sí, es un gran amigo. no lo Es un gran dudo. amigo. Permítame leerle aquí rápidamente de su libro La Guerra Cultural, algo que me pareció oportuno para este programa de hoy, en el que estamos hablando de la civilización occidental. Página 386. Citamos al autor. Y sin embargo, si el ideal que ha guiado a la sociedad occidental durante los últimos decenios está en crisis, ¿qué modelo debe guiarnos en el siglo XXI? Existen varias posibilidades, pero fijándose en proyectos de altura, hay dos tendencias actualmente de interés como proyecto. La anglosajona y él la llama aquí la latina, yo corregiría en tal caso que me permita don Alberto Gil Ibáñez, la hispana. De hecho, desde que el mundo se conoció a sí mismo, han existido dos culturas con vocación universal. El hispano, desde 1942,
hasta 1640, con su tentación de convertirse en monarquía universal. Y el anglosajón desde 1715 hasta la actualidad. Don Patricio, ¿está al aire? Sí, perfectamente. Okay. Sí. No, y Alberto Gilibáñez tiene razón en todo lo que dice. Nuestra vocación es universal y yo diría que todo hispano que vive en Estados Unidos, que aprende el inglés en la escuela, si mantiene el español y luego empieza a conocer la literatura española, va incluso a apreciar mejor lo mejor de la literatura inglesa. Porque los mejores literatos ingleses son aquellos más cercanos al pensamiento clásico, romano y español. Es decir, Shakespeare, Chesterton, el cardenal Newman, Tolkien, Clay Lewis, Oscar Wilde, todos eran pensadores católicos o cuasi católicos, como el caso de Clay Lewis, y cercanos al pensamiento grecorromano. Lo escuchás a Chesterton y no estás escuchando a Bernard Shaw, no estás escuchando a un pensador británico descreído, moderno, angustiado, con esa fe vacía que es la de la iglesia anglicana, que es una cosa formal, sí, para guardar una forma, pero cuando con el cisma los ingleses mataron su alma. Como es algo que quedaba, y la gente mantuvieron un cristianismo formal que hoy es casi vacío. En Inglaterra hoy hay más católicos practicantes que anglicanos practicantes. Siento que los católicos son una minoría. Pero vos tomás todos los templos anglicanos y todas las iglesias católicas, vas a ver más gente de las iglesias católicas que en los templos protestantes. A pesar de que hoy la práctica de la fe católica es perseguida desde la misma Roma, ¿no es cierto? El proceso de apostasía lo tenemos adentro. Pero yo creo que si un joven norteamericano aprende a leer a los grandes, a Quevedo, a los grandes literatos españoles, le va a dar un montón, un herramental en cuanto a la sensibilidad, el gusto artístico, el pensamiento, que lamentablemente el inglés no lo otorga. leer, Por eso por todos estos ejemplo. grandes pensadores ingleses abrevan en el latín, abrevan en otra cosa, porque el inglés en sí mismo no da. El alemán es un poco más profundo, ya después las lenguas del Báltico son más flojas, ¿no es cierto? Hasta ves cómo se van pronunciando las palabras. Qué sé yo, Einstein, una piedra en alemán, one stone en inglés. En sueco es Einstein, viste, como que se va diluyendo el idioma, como que desaparece. Y además los pueblos nórdicos son más fríos hasta en la fe, ¿no? Hay un politólogo argentino, Horacio Cañi, me dice, no, ¿y vos cómo vas a ser cristiano en el norte de Finlandia? Con ese frío se te congela hasta el alma. Entonces, no, claro, la fe para los pueblos cálidos, los mediterráneos. Es decir, es difícil que de Finlandia o Noruega te salga un Aristóteles. Aristóteles lo podía producir la isla de Míconos, en Grecia, claro. Tipo en Míconos se sentaba ahí a meditar y su cabeza estaba trabajando, ¿no? Pues hay una anécdota apócrifa, ¿no? Que un señor se cruza con Aristóteles que lo ve tomando sol y dice, ¿descansando don Aristóteles? No, trabajando. Y después lo ve arreglando el jardín. ¿Trabajando don Aristóteles? No, descansando. Acá estoy descansando, ¿cierto? Y, y yo creo que la hispanidad resume todo eso. Hay que entender la hispanidad como eso, como el transporte de la civilización occidental y dentro de la civilización occidental la religión cristiana, es decir, el logos y el ver. Porque si no, la hispanidad sola es un término de reducción, es un folclore. Y si es por folclore, qué sé yo, capaz que te gustan más los cantos tiroleses, los villancicos franceses o las balalaicas rusas. No sé, de golpe, gente, qué sé yo. A mí me gustan los cantos tiroleses. Las corbatas búlgaras, no sé, de golpe te gusta otra cosa. Pero en realidad tenemos que entender que nuestra identidad no es un folclore. Del folclore español hay cosas que me Claro. gustan y otras que no me gustan, ¿no es cierto? Patricio, Por eso te nombraba las balalaicas, me parece un instrumento extraordinario.
Gil Ibáñez también en su libro dice que el mundo anglo no nos considera a nosotros los hispanos No, parte no, de Occidente. no, Los pero nosotros protestantes en tenemos que este caso. entender que el verdadero occidente somos nosotros. Porque el occidente nórdico no transmitió la civilización y la fe. Hay un escritor argentino, Federico Gastón Adisi, que escribió un libro chiquitito pero muy bueno, Occidente contra Occidente, ¿no? Y él explica muy bien los valores del occidente, el occidente anglosajón y el occidente español. Y en realidad nuestro occidente es español, y cuando digo español incluyo a todos los pueblos que hablan español, ¿no es cierto? No caigamos en los chauvinismos, ¿no? Me dijo un peruano, nosotros los peruanos de español no tengo nada que me le está diciendo en español, le dije. Eh, porque nosotros, digamos, eso es el elemento civilizatorio que nos unió acá, los valores, las costumbres, lo bueno de que tenían los indígenas con toda la civilización española. Mira, hace poco un veterano de guerra argentino, el teniente coronel Torrico, que fue oficial de los comandos argentinos en Malvinas, se destacó en combate, dijo que el soldado más valiente, dice, bueno, los argentinos, dice, que el inglés respeta a dos soldados, el argentino y el español. Y entonces el conductor Fantino le dice, vos siempre hablas bien de España. Sí, sí, es el mejor soldado del mundo. Y yo me siento muy español. Eh, Eso no lo hace menos patriota a Rico, sino que lo hace que valoriza cuál es la civilización. Así como yo creo que nos sentimos también un poco griegos, ¿o no? Nos sentimos un poco griegos, nos sentimos un poco romanos. Mira, cuando leí la historia de Leónidas, después me vi la película que obviamente tiene libertades históricas, pero está bien, refleja ese coraje. Y vos te sentís parte de esos griegos, ¿no? De decir, bueno, fantástico haber estado luchando junto a esos griegos, o sea, no lo ves a Jerjes como propio. Capaz que la película la ve un iraní y dice, qué lástima que Jerjes no ganó, ¿viste? Pero, bueno, gana Termópilas, pero termina perdiendo toda la campaña. Pero nosotros nos sentimos del lado de los griegos, ¿no es cierto? Y yo creo que si Grecia cayera, el europeo lo lamentaría mucho, aunque los griegos de hoy no son los mismos que los griegos de la época de Platón. Pero bueno, están ahí, como la España de hoy, no es la España de los reyes Así es. católicos, también es cierto. Pero eso pasa con todas hoy lamentablemente la Italia de hoy no es la Italia de los estados pontificios. Es decir, los procesos, el ser humano pasó de tribu a estado, a civilización y estado, a monarquía, nación y estado, y Y todo eso fueron pasos dentro del acontecer natural del desarrollo humano. Y ahora, como cayeron los regímenes anteriores, va a caer esto también. Lamentablemente, el ser humano no aprende y cada vez que crea un nuevo sistema, en vez de cuidarlo, en algún momento lo corrompe. Absolutizó. La democracia tuvo algunos visos buenos y ahora se trata que se ha convertido en un régimen absolutista, ¿no es cierto? Yo creo que Nicolás II de Rusia era menos absolutista que más de un presidente de hoy, y además parecen sacados todos, los últimos gobernantes en Occidente parecen sacados todos de una cajonera, ¿no? Si necesitamos un presidente para Francia, acá el banco tal te ofrece un candidato, y así lo vemos en todo Occidente. El mismo Papa de Me parece Roma. que sí. El mismo Papa de El Roma. mismo Papa de Roma asumió después de un cuasi golpe de Estado, ¿no? Porque Benedicto XVI creo que iba a consagrar Rusia o estaba por ahí, y de la noche a la mañana tuvo que renunciar, ¿cierto? Uno ve a Trudeau y a Macron y fueron a la misma escuela o fueron sacados de la misma caja, como usted lo dice. Yo creo que De Gaulle se levanta de la tumba y lo ve a Trudeau y a Macron, y ni hablar, qué sé yo, Santa Juana o San Luis de Francia. Le dice, mira, este es el presidente de Francia porque ahora no hay más monarquía, está este. Y este es de primer ministro de un país que viene de una región de ese país que es francófona. Y le dan a San Luis la oportunidad de juzgarlo, los cuelga a los dos, le corta la cabeza. Porque son dos enfermos mentales, son dos dementes. Dos personas que van contra la vida de sus ciudadanos. Y acá se hace lo que yo digo, y si no le meto leyes, voy contra sus cajas de ahorro, su cuenta bancaria, su libertad, sus hijos.
Esto no puede seguir más. En algún momento los pueblos tendrán que reaccionar, las fuerzas del orden tendrán que ver si obedecen a su pueblo y a sus familias o obedecen a psicópatas. Pero Y, me parece que acá se van a dar cambios enormes, en lugares donde no lo imaginamos. No me extrañaría que Estados Unidos también tenga una convulsión interna. no es de extrañar, porque de hecho ya no es la dialéctica de estados, no es ni la dialéctica de imperios incluso, es la dialéctica entre el Estado y la sociedad, entre el Claro, Estado y los ciudadanos. no es que estamos todos unidos, bueno, yo, vamos contra Inglaterra, caso nuestro Argentina y Malvinas. No, ahora es el presidente que me persigue. Ya no le Exactamente. tengo temor a la flota inglesa, le tengo temor a mis políticos. Y el fanático del político dice, no, pero fue votado, está bien, pero no fue votado para que me vuelva loco. Es que vos no crees lo que dice. ¿Por qué le voy a creer a un presidente? Bueno, primero todos los políticos mienten. O sea, creer en los presidentes y creer en la democracia de hoy es el cuento para adultos de Papá Noel, ¿cierto? A Y los quien chicos se le venden quiera, el gordo Coca-Colero y a los grandes le venden la urna. Pero en los dos casos es fantasía, ¿no es cierto? Porque no ven la realidad, sino que ven una ideología que es una falsa filosofía, es como un espejo esmerilado por el cual pasan la realidad y dicen, bueno, señores, la ley y la realidad es esta, la que se ve a través de este espejo esmerilado. Digo, pero si sacás el esmeril, se va a ver otra realidad. No, es este esmeril. Y no hay otra cosa, no hay posibilidad de un vidrio transparente. Entonces la don gente hoy Patricio, vive absolutamente confundida, peleados unos con completamente. otros por discusiones. Hoy, te estás peleado con el Estado, pero puedes estar peleado con una mujer porque hay una guerra de hombres contra mujeres. ¿Cuándo tenemos que haber una guerra de hombres? Y han fabricado una guerra de hombres contra mujeres. Ya ni siquiera es una discusión dialéctica, uno que es liberal, otro marxista, no. Lo han bajado a que ya me tengo que pelear con la novia, con la esposa, con la O el que hija. se percibe, o Y el que luego, se percibe rana y no es rana, y, o sea, claro, yo luego me tengo que pelear contra mí mismo. Y eso lleva a un desamparo del alma. La gente hoy se siente desamparada, se siente angustiada. Por eso creo que van a volver la imagen de gobernantes fuertes en algún momento y de la gente que se vea amparado. El drama está si en esos poderes, en ese gobernante fuerte, algún día va a aparecer el hijo de la perdición, también como dice la Biblia. Bueno, habrá que saber distinguir entre buenos y malos, y eso depende del buen corazón de la persona que se ponga a pensar, a razonar, a reflexionar. El hombre tiene que volver a reflexionar, tiene que imitar a esos titanes del pensamiento que eran los griegos, ¿cierto? Y decir, bueno, a ver, uno dice, ¿por qué yo tengo que creer lo mismo que en esos discursitos así anticlericales baratos? Porque fue lo que construyó Occidente. Vos no hubiese ido a la escuela, ni a la universidad, ni tendrías hospitales, si la iglesia no hubiese pasado por el medio, porque fue la que los creó. Entonces, y Europa, si no hubiese pasado por el tamiz del cristianismo, ¿qué hubiese pasado? Posiblemente durante varios siglos más hubieses tenido hordas vikingas asolando Europa, y luego hubieses tenido hordas musulmanas, ya el paisaje europeo sería distinto. En vez de Notre Dame tendría mezquitas. Y luego de eso, si hubiese llegado a América, o si hubiese llegado tal vez 2 siglos después. Y si se hubiese llegado a América 2 siglos después, ¿se hubiesen encontrado con qué? Porque la pirámide poblacional estaba invertida en América. Había pocos niños y más adultos, por enfrentamientos entre tribus, por enfermedades que ya había acá. ¿Y qué hubiese ocurrido? Tal vez se encontraran con un continente desolado, o tal vez lo hubiesen sometido con alfanjes y cimitarras y media luna, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo a rezar a la Meca, y esto sería otro continente distinto. No estaríamos cantando ni Silito Nito, ni Alma Llanera, ni Luna Tucumana. Estaríamos rezando 5 veces al día, los pocos que estarían, nosotros no estaríamos. Habría otra gente. Nuestros sueños no se hubiesen concretado porque nuestros abuelos no hubiesen llegado nunca. así Hubiese de llegado simple, otra gente. así de Esto simple. sería parecido a Marruecos y nuestros ancestros estarían sometidos en Europa en un paisaje urbano distinto, con poblaciones sometidas, con un retraso absoluto,
no existirían estas tecnologías, ni el hombre hubiese salido al espacio, ni nada de esto. Don Entonces, Patricio, tenemos que valorar la civilización a la que pertenecemos. un mensaje final para los seguidores de Ventana Crítica en mi canal. Bueno, en primer lugar, que yo cuando vi tu canal, oye, este señor tan prolijito, lo vi y me encantó. Dijo, está buenísimo este canal. Empecé a pasar a unos amigos, le digo, sigan a este hombre. En su momento no sabía que era venezolano, pero por la tonada me di cuenta. Yo digo, debe ser venezolano. Entonces yo, pero sí, es venezolano. Y al rato se lo empezaron a pasar unos a otros. Así que primero que sigan tu canal, que a mí me gusta mucho y Gracias, lo recomiendo. muchas Segundo, gracias. Muy bueno, que se amable. suben también al mío, Historia con Patricio Lons, para que Bueno, vean un poco la historia que no se cuenta. Y te felicito por la prolijidad de concepto con que manejas todos los temas. Este, y yo le digo a la gente primero que valoricen lo que somos. Occidente es hijo de cuna romana, griega y la fe de Tierra Santa. Y en estos momentos esos tres pilares, y para los españoles el cuarto pilar es ese coraje numantino que trajeron los españoles, porque hoy te tomas un avión, pero en aquella época en carabelas, lanzarse, como dice el himno de España, sobre el azul del mar, el caminar del sol. ¿Qué es el caminar del sol? El occidente, el oxídere, que viene de oxiso, de muerte, donde muere el sol. El sol nace en oriente, muere en occidente. Y se lanzaron y llegaron. Y luego dijeron, vamos a descubrir nuevas rutas, y Magallanes descubrió el estrecho, llegó hasta Filipinas, y el Cano dijo, ¿pego toda la vuelta o sigo viaje? Y la lógica del Cano decía que si yo sigo, voy a volver a España. Este es el tornaviaje, es la ola que me lleva de vuelta. Y llegó. Entonces nosotros somos hijos de colosos y tenemos que valorar ese coraje numantino que tuvieron los españoles, del Estado, ¿cierto? Roma hizo una obra extraordinaria. A todos le podemos encontrar defectos, ¿eh? Los romanos cristianos a los leones en algún momento, pero todos aportaron a la condición humana. Y que todos lo podían haber hecho mejor, sí, pero lo hicieron con lo que entendían. Y cuando el Verbo se encarnó en un modesto pesebre de Belén y dijo, acá estoy, esos pueblos entendieron que eso completaba su obra, ¿sí? Y los convertía en verdaderas civilizaciones porque ya eran civilizaciones que trascendían. Los romanos, los griegos, los hebreos estaban en busca de una verdad. Cuando la encuentran, vieron, con esto los completamos. Y los pueblos de América amaron eso. Los españoles no fueron genocidas como les dicen en la leyenda negra. Amaron y defendieron. Y recordemos que cuando América se separa de Europa, los ejércitos realistas estaban formados por indios que voluntariamente organizaban ejércitos. Los libertadores estaban formados por ejércitos de mercenarios ingleses y criollos totalmente. sometidos, incluso engrillados. Había soldados que iban engrillados o bajo amenaza de muerte con su familia, entonces peleaban bajo esas condiciones. Pero nosotros tenemos que valorizar ese otro pasado, y la medida que lo valoricemos y saquemos toda la pluma, toda la capa, toda la sociedad que se ve por arriba, y veamos la profundidad que tiene, vamos a ver que es una civilización que brilla, que fue capaz de muchas cosas, y que si nosotros valoramos ese brillo, vamos a brillar nosotros también y vamos a poder darle a nosotros un futuro. Hoy se ve un presente negro y se ve un futuro tenebroso, porque hoy estamos enemistados con nuestros gobernantes, son los que nos dan miedo. Entonces, si empezamos a sacarle brillo a ese bronce hermoso, ese oro, a toda esa platería que es nuestra civilización, nos vamos a dar cuenta que en realidad podemos ser mucho mejores, que tuvimos un pasado esplendoroso y que estamos destinados a ser mejores. No estamos destinados a tener los mediocres gobernantes que tenemos en Occidente. Estamos destinados a algo mucho mejor. Pues vamos por eso, por mucho mejor, y con fe, porque en algún momento se dará la parucía, ¿no? La segunda venida de Cristo, que vendrá en gloria y majestad, y ahí los pueblos de habla española, cuando venga el juicio de las naciones, podemos decir, Señor, aquí estamos, hicimos lo que pudimos, lo que supimos, lo que entendimos, pero hicimos lo mejor posible,
que se haga tu voluntad y sé misericordioso y mira más nuestra fe, nuestras obras que nuestros defectos y pecados. Y ahí Dios será benévolo con aquellos que entiendan que por el amor de Dios pasan las cosas. Que así sea. Amén, don Patricio. Muchísimas gracias. Y lo esperamos en alguna otra ocasión por acá, por Ventana Crítica. Y le agradecemos mucho su tiempo y la gentileza de estar con nosotros por acá. Muchísimas gracias. Alberto, fue un gustazo, disfruté mucho de esta entrevista, te mando un fuerte abrazo y Dios quiera que algún día nos podamos saludar en Orlando, Caracas, Buenos Aires o Madrid, y escuchar un tango juntos. Así nos acordamos, le hacemos un homenaje a tu papá y al mío. Mi padre se llamaba Julio Argentino Lons. ¿El tuyo cómo se llamaba? Tu Dios lo padre, permite. ¿cómo se llamaba? Modesto. Tu papá, Modesto ¿cómo se Ramón llamaba? Gil. Modesto Ramón Gil Anzola. Muy bien, por Modesto Ramón y por Julio Argentino vamos a alzar una copa y brindar por ellos. Te mando un abrazo. Igualmente. Muchas gracias, don Patricio.